hace poco el Señor me dio un deseo muy grande, porque una de las cosas que nosotros estamos haciendo, le compartí al pastor apenas llegamos, él me preguntó a qué nos dedicábamos. Nosotros somos pastores en este momento de una iglesia de habla rusa. Allá hay muy pocos latinoamericanos. En estos últimos años solamente han llegado muchos de ellos, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en el año 93, no había latinoamericanos, no había la gente que hablara español, así que, bueno, nuestro llamado fue siempre trabajar con la gente de la Unión Soviética, especialmente con los rusos. Nosotros allá hablamos ruso. De hecho, disculpen si por ahí me olvido algunas palabras. Cuando predico en ruso y después empiezo a predicar en español, me cuesta un poco adaptarme. Así que, pero el Señor siempre ayuda. Y una de las cosas que estamos haciendo, estamos pastoreando una iglesia de habla rusa. Hace 7 años que estamos ahí. Hemos pastoreado varias iglesias, pero en esta iglesia en particular, hace 7 años que estábamos en una iglesia en problemas. Hacía como 20 años que había muchas divisiones, muchos problemas, y bueno, el Señor nos pidió ayudar y por la gracia de Dios, la iglesia ha sido sanada, ha sido restaurada, y hoy es una iglesia que gracias a Dios está creciendo. Grupos de jóvenes, ancianos, es una iglesia familiar y bueno, damos gracias a Dios por eso. Pero paralelamente a eso, estamos dedicándonos a programa de plantación de iglesias. O sea, nuestro corazón está en plantar iglesias en los miles de pueblos que todavía no tienen una iglesia establecida. En Rusia hay como más de 10.000 pueblos sin iglesia. En Letonia hay cerca de 1.000 pueblos que todavía no tienen un testimonio cristiano. Y estamos trabajando en diferentes países y también en Ucrania. En Ucrania, a pesar de la guerra, los hermanos están plantando iglesias. Pastores que han perdido sus templos en la zona oriental se han mudado a la zona occidental, donde todavía la guerra no está afectando tanto y estamos ayudándoles a comenzar nuevas iglesias, ¿no? Y qué es lo que tengo en mi corazón, que no lo había compartido con nadie todavía, es que hoy por hoy hay mucha gente que ayuda a Ucrania con alimentos, con ayuda humanitaria, con armas, ¿no? Eh, pero cuando todo se acabe, y oramos que pronto esto se acabe, porque son cientos de personas que mueren por día, no tanto de ucranianos, sino rusos, eh, ¿qué va a pasar con Ucrania? Va a necesitar mucha ayuda, va a necesitar mucha, por supuesto, ayuda material en primer lugar o en segundo lugar, pero en primer lugar ayuda espiritual. Y estoy pensando en esos plantadores de iglesias que en estos momentos están trabajando en zonas muy complicadas. Hace unos años atrás me encontré con una pareja que vivía en la línea del frente, en la zona de frontera, donde 30 kilómetros se encontraba el ejército ucraniano y 30 kilómetros para el otro lado se encontraba el ejército ruso. Y yo les preguntaba, ¿y cómo se vive ahí? Y me dice, nosotros me contaban todos los días, escuchamos pasar los proyectiles, los proyectiles de la artillería, porque eso fue al principio, todavía no se usaban muchos misiles. Así que me decían, todos los días escuchamos, shu, shu, shu. Y yo le preguntaba, ¿y no tienen miedo? ¿No les da temor? No, ya estamos acostumbrados. Dice, el miedo más grande es cuando hay silencio, porque sabemos que se está preparando algo fuerte, algo más grande. Y ellos es una pareja joven ahí, en la línea del frente, pastoreando una pequeña iglesia. Y bueno, les digo, el proyecto que quizás Dios quiera, porque estoy hablando mucho por eso, es que podamos conseguir familias o iglesias que estén dispuestas a adoptar a una iglesia en nacimiento, a una pareja de misioneros locales, de plantadores, y poder crear una estructura para que usted pueda, o otras iglesias, de acuerdo a lo que Dios ponga en el corazón, poder adoptar, porque nosotros les ayudamos en lo que podemos, ¿verdad? Les ayudamos a comenzar, les ayudamos a entrenarlos, les ayudamos
a que ellos puedan viajar, pero después hay que mantener la iglesia y con una economía destruida como lo que va a ser Ucrania, que ya es, va a hacer falta quizás ayuda. Así que bueno, téngalo en su corazón, en sus oraciones, ¿sí? Esperamos que no sea la última vez que podamos hablar de esto con ustedes, pero todo está en las manos de Dios. Bueno, esto es todo en cuanto a nosotros, en cuanto al trabajo que hacemos. Usted sabe, esta mañana estuve orando y luchando porque no sabía de qué hablar, ¿no? Uno es misionero, quiere hablar de las misiones, quiere hablar de hacer un llamado misionero y no me salía, no, Dios no me guiaba para ese lado y bueno, así que estuve orando y bueno, el Señor me dio esta palabra que voy a ser sincero, no es la primera vez que la predico, pero esa palabra clave que Nahum usó esta mañana cuando abrió el culto, la esperanza viva, la esperanza viva. Y cuando Nahum mencionó esa palabra, tuve la tranquilidad de que quizás esta sea la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y no sé si se dio cuenta usted que muchas canciones eh, eh, hablaron de situaciones difíciles que pasamos en la vida, ¿no? El pastor también mencionó muchas veces el hecho de que Dios no nos va a abandonar. Y claro, si comparamos nuestra situación aquí en Canadá o aquí la suya en Canadá o en nuestra situación en Letonia con lo que está sucediendo hoy en Ucrania, ¿no? La verdad que estamos bien, ¿verdad? Pero de todas maneras, eh, la subjetividad del sufrimiento es algo que no se puede comparar con nada. No sé si me explico. O sea, el otro día había un video de un soldado que salta a una trinchera y había una mina y le voló la pierna. Y literalmente le voló la pierna. Y eso está todo en un video. Me dio hasta... Y tranquilamente agarró un cinto y se volvió al carro blindado. Y yo decía, Señor, pero comparado con eso, estamos muy bien. Pero de todas maneras, nuestra situación individual, personal, también puede ser algo muy doloroso muchas veces. Mi esposa el otro día jugando al vóley se dobló el dedo y a mí no me duele, pero a ella sí le duele. Y de todas maneras necesitaba ayuda. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y mientras estaba ahí sentado, sentí que cada uno de nosotros tiene un mundo y quizás en este momento ese mundo sea bastante complicado y necesitemos tanto de la ayuda de Dios hoy como aquel soldado en la trinchera. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque Dios conoce nuestra situación. Y Dios no dice, vos no te voy a ayudar porque tu situación no es tan difícil. Dios no va a tomar nunca esa actitud con nosotros. Y estamos aquí, aunque estamos en un país donde no hay guerra, donde hay prosperidad, de todas maneras podemos estar pasando por situaciones que necesitan de la atención de Dios. Amén. Y yo en esta mañana quiero hablar de esto y que podamos orar. Hay otra cosa que el Señor me habló a mí y se lo digo a usted porque capaz que, porque al principio yo estaba un poco desorientado, desconectado, no conozco las canciones y empecé a cantar así como papagayo, como loro, ¿no? Y de repente el Señor me recordó ese versículo, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y me tuve que arrepentir, hasta tuve que traer mi corazón y, como decimos, enchufarme. Y ahí sentí la presencia de Dios. Entonces yo le quiero animar a usted a que traiga su corazón también. ¿Sí? De que su corazón no esté lejos hoy. De que no caigamos en ninguna rutina, ¿no? Religiosa o cristiana, sino que nuestro corazón esté donde estamos. Así que, bueno, ¿de qué quiero hablar en esta mañana? Por 12 años vivimos en una ciudad pesquera
con Damaris en Letonia, en Latvia, la ciudad de Liepa, ¿ya? Y en la entrada de esa ciudad había un ancla como, no sé, 2 metros. Algo que no sé por qué me fascinan las anclas. O sea, me encanta verlas. Donde voy y hay puertos, no sé por qué me atraen verlas, ¿no? No sé qué sensación a usted le dará ver un ancla de 2 metros, de no sé cuántas toneladas, pero me fascinaba verlas. Y muchas veces me iba a la entrada de la ciudad y me quedaba ahí mirando el ancla. Y me traía cierta, no sé por qué, hasta que encontré este versículo en la palabra, y de esto quiero hablar en esta mañana. La palabra anclas se menciona solamente 2 veces en la Biblia. Una es en este versículo que vamos a leer, la segunda vez es cuando Pablo estaba en alta mar y dice la palabra que tuvieron que tirar 4 anclas porque la cosa estaba brava, ¿no? Y quizás en esta mañana algunos de nosotros nos encontramos en la barca, ¿sí? Y la cosa está brava y no sabemos ya qué hacer. Porque la vida es como una barca, ¿no? La vida cristiana es como una barca, ¿no? Es como el arca de Noé o como la barca donde los discípulos estaban con Jesús. Y aunque Jesús estaba ahí en la barca, ellos dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y quizás alguien esta mañana esté gritando eso. Señor, sálvanos. Nadie lo escucha, pero Dios lo escucha. Y ahí estamos en la barca. Y nos dice, lo voy a leer en la Reina Valera, que es la versión que ustedes usan generalmente, o ya usan la moderna. No, la Reina Valera, ok. En Rusia, en Letonia tenemos la misma situación, una versión moderna del idioma ruso y hay hermanos de muchos años que dicen, no. Bueno, ya no tenemos la Reina Valera, tenemos la versión sinodal que se llama, ¿no? Que es la versión muy antigua. Así que bueno, usamos muchas veces eso también. Entonces leamos Hebreos 6, capítulo 6, del versículo 17, que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, no es uno de los textos más fáciles. No sé quién escribió esta epístola, los rusos la tienen como epístola de Pablo, ¿no? En la Biblia rusa dice la carta de Pablo a los hebreos. Así que uno no puede discutir con eso. Pero algunos dicen que la escribió Apolos, otros dicen que la escribió porque el texto griego, el estilo se diferencia un poco de Pablo, pero igual el sistema de pensamiento también es parecido al de Pablo, ¿no? A Pablo le gustaba volar y volver al tema y después, y bueno, en ese año no existían las computadoras que se podía copy-paste, ¿no? Así que lo que está escrito, ¿no? Y así salía la carta. Pero no importa quién la escribió, era un hombre sin duda que conocía la importancia de la esperanza. No tanto de la fe, aunque la fe es importante, lo vamos a ver, sino de la esperanza para no naufragar en nuestra vida cristiana. Y como decían aún, la esperanza viva, la esperanza real, la esperanza verdadera. Entonces, lo primero que vemos, tengo 4 puntitos acá que lo vamos a ver rápidamente, es que, ya lo dijimos, nuestra vida necesita un ancla. Necesita un ancla. Nuestra vida debe tener un ancla. No hace falta que explique la función del ancla.
en los barcos? ¿Algún marinero acá? ¿No? Ok, bueno, me siento más cómodo hablando, porque a veces hablo de medicina y hay algún médico ahí. Ah, allá tenemos muchos marineros, porque es un país muy pequeño, tiene muchos puertos. Bueno, ¿qué función cumple el arca? Perdón, el ancla. El ancla sirve para muchas cosas en el barco, ¿no? El ancla sirve a veces para detener el barco, para detenerlo. O sea, cuando está la situación y él va sin dirección, o en una dirección incorrecta, va contra las rocas, como sucedió con el apóstol Pablo, que se iba contra las rocas y dice que echaron 4 anclas para detener al barco, ¿sí? Y a veces necesitamos anclas que nos detengan, porque estamos yendo en una dirección incorrecta, ¿no? El ancla da estabilidad al barco. En tiempos antiguos había anclas de babor y anclas de estribor, que se les llama, y cuando soplaba un viento de un lado, echaban anclas, no totalmente, pero para darle estabilidad al barco, ¿no? Así que eran diferentes tipos de anclas, ¿no? Eran pesos, ¿no? Que son a veces necesarios. ¿Y algún pescador acá? Cuando, si tiene un bote y quiere quedarse en un lugar determinado del río y que la corriente no lo lleve, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar un balde de cemento, ¿no? Un ancla improvisada y para que el bote se quede ahí, ¿verdad? Y bueno, así en la vida cristiana necesitamos a veces quedarnos donde estamos y que la corriente no nos lleve, ¿verdad? Y para eso necesitamos un ancla. Porque muchas veces Dios nos dice, go. Pero muchas veces Dios puede decirnos, quédate donde estás. No te muevas. Y para eso necesitamos un ancla. Es el sistema de seguridad del barco. Creo que ningún marinero se atrevería a irse al mar sin anclas. Es parte fundamental del sistema de seguridad de cualquier barco, de cualquier embarcación, aún las más pequeñas. Necesitan algo que las aferre a algo, una soga, ¿verdad? Que las aferre a algo. Entonces, nuestra vida necesita un ancla. ¿Y cuál es el ancla? ¿Cuál es nuestra ancla? Nuestra ancla es la esperanza. Así dice la Biblia, ¿verdad? No es la fe, no es el poder de Dios, es la esperanza. Parecía ser algo muy rudimentario, ¿no? Mejor tener fe y vamos adelante y Dios, o el poder de Dios, pero la esperanza es más humilde. La esperanza a veces no se ve tanto. Y esa es nuestra ancla. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que la esperanza es como una segura y firme ancla del alma. Del alma. ¿Por qué del alma? Y yo creo que está a propósito esa palabra. Porque somos seres muy emocionales. Somos seres muy inteligentes. Y somos seres con una voluntad muy fuerte. Podemos decidir lo que queremos hacer en la vida y sabemos que vamos a ir para adelante. Y muchas veces las decisiones que tomamos en la vida son decisiones que tomamos emocionalmente, en nuestra alma. Porque el alma es el asiento, así lo entendemos todos, es el asiento ¿de qué? De las emociones, de la inteligencia y de la voluntad. Así está descrita el alma por muchos teólogos, ¿no? Entonces nuestra alma, que le gusta pensar mucho y planear mucho y tratar de sacarnos de los problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias decisiones, necesita un ancla, porque no podemos confiar definitivamente siempre en nuestros criterios. Y somos muy emocionales.
problema surge y ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos desesperamos, nos asustamos cuando viene el informe del médico o cuando viene la cuenta del banco o que no nos... ¿Me entiende? Las emociones. Por eso que necesitamos una ancla que esté atada al alma. El ancla funciona como, es una cadena que tiene dos puntas, no sé, correcto, puntas, ¿sí? Dos extremos, y un extremo está atado al barco y el otro extremo está atado al ancla, ese macizo de hierro, ¿no? Pesado. Entonces hace falta que nuestro sistema esté bien construido y en un extremo de nuestra cadena, de nuestro sistema, debe estar atada al ancla, al alma, perdón, al alma. Porque es ahí donde realmente patinamos a veces cuando se levanta, como los discípulos, Señor, sálvanos, que perecemos. Y la segunda vez le pasó lo mismo y se asustaron porque creyeron que Dios era un fantasma que venía a asustarlos. A veces creemos que Dios viene a nuestra ayuda y de repente aparece con forma de fantasma. Y de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Y necesitamos un ancla que esté atada a nuestra alma. Porque hay quizás mucha ansiedad, mucho temor. Y algo muy humano. Hace poco pusimos a mi suegra en un hogar de ancianos. Y es un lugar precioso. Pero ¿a quién le gusta estar ahí? ¿Verdad? Y uno se pone a pensar y para pensar, ¿y dentro de 20 años? Y si uno se pone a pensar humanamente, hay motivos, porque gracias a Dios estamos en Canadá y hay lugares tan hermosos, pero mi mamá, que está en la misma situación en Argentina, no la está pasando tan bien. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que nos preocupan del futuro, de la realidad, del pasado. Entonces, nuestra ancla atada al alma, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es el ancla? Y es acá donde quiero llegar y no quiero usar mucho de su tiempo. ¿Qué es el ancla? ¿Qué representa el ancla? Aunque más que un símbolo es como una realidad, porque la Biblia lo dice. ¿Qué es el ancla? ¿Cuál es el otro lado, el otro extremo de ese sistema? Es el ancla, que representa ¿qué? Representa las promesas de Dios. Representa la palabra de Dios. Amén. Lo leemos de nuevo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Perdón, leo antes. Queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de esa esperanza. ¿Qué es el ancla? ¿Qué es eso? Son las promesas de Dios. Son las promesas a las que nos aferramos. Son dos cosas, dice, inmutables. Dos cosas inmutables. Dice, la inmutabilidad de su consejo y su juramento. ¿Vio como el ancla que tiene dos patas, no? Hasta en eso vemos un símbolo de lo que Dios quiere decirnos acá. Hay dos cosas que Dios quiere darnos como un fundamento para nuestra estabilidad espiritual, emocional, física aún, psicológica. Son esas dos cosas. Es el consejo de Dios, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el juramento de Dios. ¿Qué significa el juramento de Dios? Yo se lo explico de esta manera. La palabra de Dios es para todos. Y está ahí, está disponible para todos. Pero llega un momento que esa palabra se hace viva.
Hay un momento en que esa palabra que leemos todos los días y que a veces no entendemos y que a veces conocemos tan bien teológicamente y hasta a veces la conocemos en el griego y en el hebreo, llega un momento que esa palabra se hace viva y Dios nos dice, esto es para tu vida, en esa situación en la que estás viviendo. Y ese es el momento que, como decimos, se hace la palabra logos en rema. Y es el momento que Dios nos toca. Y es el momento que Dios nos habla, que nos sacude. Y es el momento en que la paz de Dios inunda nuestra vida. Porque hemos tirado el ancla y esa ancla ha ido en lo profundo de Dios, en su palabra, y esa ancla se ha aferrado, porque esa es la función de las patas del ancla, aferrarse a las profundidades y darnos estabilidad, detenernos. ¿Amén? Entonces es tan importante que nuestra vida esté llena de las promesas de Dios. Y que esas promesas estén aferradas a nuestra alma. No sé si usted me va entendiendo. Que no solamente las recordemos, sino que las sintamos. Es que Dios me ha dicho. Es que Dios me habló. ¿Por qué estás tan bien? Porque Dios me habló. Porque Dios me ha dicho que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. ¿Me entiende? Son esas cosas que solamente la persona puede recibir. No la puede recibir el pastor para mí. No la puedo recibir yo para usted. Usted y yo las tenemos que recibir individualmente. Amén. Entonces, cuando nos... ¿Me entiende? La tormenta sigue, pero sentimos... Sí. Y ese sentir que estamos aferrados a Dios y a su palabra y a sus promesas, que hay como 6.000 promesas en la Biblia, para cada situación de nuestra vida. Pasa que hay que buscar, por eso dice, los que se han aferrado, los que han tomado la decisión de aferrarse, los que han buscado esa promesa y la han hallado, y esto es para mí. Esto es lo que Dios me ha hablado a mí, no a ti, a mí. Y esto es lo que me va a salvar. Y esto me da esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque la tormenta no pasa enseguida. Pero el ancla nos da seguridad. Amén. Es lo que Dios ha dicho. No a todos, es lo que Dios me ha dicho a mí. Hay un consejo de Dios para todos. Y la Biblia acá en español usa la palabra juramento. Pero esa palabra en el griego es como algo personal. Es como lo que Dios le dijo a Abraham. A vos te voy a dar la tierra. Y a tu descendencia. Y en esa palabra Abraham se fortaleció en fe. Y dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Me entiendes? Fue necesaria la fe, pero fue necesaria la esperanza hasta que se cumpla. Porque así obra la palabra de Dios. Yo una vez le pedí a Dios que me explicara la diferencia entre fe y esperanza. Y oré 2 días y al tercer día Dios me mostró. Un día salgo de mi casa, vivíamos en un departamento en la ciudad de Liepayay. Estaba el hombre de la empresa de electricidad abajo. Entonces yo le pregunto, buen día, ¿qué hace? Dice, acá hay alguien no paga la luz, le vamos a cortar la luz. Yo pensé, ¿quién no habrá pagado la luz? Empecé a pensar, habrá sido el otro. ¿Qué cosa? ¿Cómo no van a pagar la luz? Porque yo había pagado la luz. Bueno, fui a llevar a mi hija a la escuela, volví. Cuando entro a mi casa, no había luz. ¿Y hacía cuántos grados hacía bajo cero? 4 bajo cero. Y bueno, pero dije, no puede ser. Entonces llamé, me dice, sí, le cortamos la luz porque se han apagado. No, le digo, yo he pagado.
bueno, venga y traiga todos los comprobantes de pago. Y así fue, así que fui a la carpeta, tenía todo, yo tengo todo. Agarré todos los comprobantes y fui para allá. Entonces la mujer miró y, y me dice, sí, la verdad que usted ha pagado, pero en el transcurso de 3 años, no sé si 4 años, la tarifa de la luz ha cambiado ya como 3, 4 veces. Así que usted estaba pagando una tarifa de hace 4 años atrás. Y se le ha acumulado la deuda y bueno. Entonces yo le dije, pero me hubieran avisado. Y ella me dice, pero le acabamos de avisar. Pero me dice, no se haga problema de la deuda. No era mucho, era una deuda. Dice, vaya al banco, pague la deuda y le vamos a conectar la luz. Así que fui al banco, pagué, le traje ¿cómo se dice? Comprobante, el recibo. Bueno, me dice, usted va a tener luz, pero la ley dice que entre 1 y 5 días. Pero digo, yo necesito la luz ahora. Me dice, luz usted va a tener, se lo prometo. Así que yo confié en la palabra de la jefa y la creí. Y cada día esperé que se hiciera realidad. Así que pasó un día, llegué a mi casa, me levanté, prendí, no había luz. Y me desanimé, dije, no, hace frío. Pero de repente me acordé de lo que la mujer dijo. Usted va a tener luz. Y me calmé. Eso me dio esperanza. Voy a esperar un día más. No sé si al segundo día o al tercer día, al segundo día. Porque ya como que uno se empieza a desesperar. Y empieza a pensar en todas las cosas que pueden pasar si no hay luz. Entonces, la fe me ayudó a creer a esa mujer. Porque ella tenía la autoridad para decirme de que yo iba a tener luz. Pero tuve que hacer uso de mi esperanza. Y gracias a Dios que al segundo día la luz vino. Pero si hubiera sido el tercero o el cuarto, habría tenido que seguir aferrándome al ancla. Amén. Entonces por eso dice la Biblia aquí, que cuando la esperanza funciona, aunque todo esté todavía no tan claro, no tan calmo, dice la Biblia que en ese momento recibimos ¿qué? Un fortísimo consuelo. Y ese consuelo nos ayuda a esperar. Porque adentro nuestro está todo bien. Porque el ancla está aferrada al alma. Y esa promesa me trae paz, me trae alegría. Y así es como Dios obra en cada una de nuestras vidas. Amén. Hay una última ilustración aquí que la quiero compartir porque pareciera ser que Pablo habla de otra cosa cuando dice que él penetra el ancla hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y yo como que no lo entendí hasta que leí algo que quiero compartir con ustedes. No lo inventé, no me vino por revelación, lo leí en un libro no cristiano y entendí esto. En tiempos antiguos, cuando un barco, las carabelas se llamaban, ¿no? los barcos a vela, se acercaban al puerto y por alguna razón, viento, niebla, lo que fuere, por alguna razón era peligroso meter el barco en el muelle, en el puerto. Había una técnica. Elegían al marinero más valiente y lo sentaban en un bote con una cuerda larga. Y este marinero, a riesgo de su vida, remaba hasta el puerto. Y cuando llegaba al puerto,
ataban la cuerda a esos pedazos de hierro que también se llaman anclas, moorings, ¿no? En inglés. Son anclas fijas. Son anclas fijas. Los ataban. ¿Y qué pasaba? Poco a poco traían, jalaban el barco hasta el muelle seguro. Y eso es lo que pasó con nosotros. Porque hubo un marinero muy valiente que se sentó en un bote a causa nuestra. Amén. Jesucristo llegó a puerto, ató nuestras vidas al lugar más seguro del universo, que es el trono de Dios, y sentado desde el trono, Jesús nos va atrayendo poco a poco al lugar a donde pertenecemos. Amén. Aleluya. Eso no hay por qué temer. Está ahí, Jesús. Y son en esos momentos difíciles donde necesitamos sentir ese tirón de Jesús. Aquí está. Jesús aún está. Lo sentimos en el alma. Porque cuando Jesús nos tira del alma. Y nos dice, yo estoy acá. ¿Te acordás que te hablé? ¿Te acordás que te dije? Toma mi fortísimo consuelo. Hasta que lleguemos a puerto. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, porque es ahí a donde nos lleva el ancla. Ahí vamos todos. Y en esa conexión sentimos la seguridad del puerto. Por eso que oramos, Padre, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el puerto. Amén. Aunque andemos así por ahora. Pero Jesús está con nosotros. Amén. Entonces, debe haber un momento, y con esto termino, en que agarramos la cuerda. Debe haber un momento que por fe agarramos la cuerda. Para algunos eso se llama arrepentimiento, salvación, conversión. Porque no conocemos a Jesús. Entonces, debe haber un momento en la vida en que nos aferramos. Y de ahí ya estamos. Y debe haber otros momentos y muchos momentos en la vida en que seguimos aferrados. Hasta que el Señor nos lleve. Hasta que el Señor venga. Que esté siempre esa cuerda tirante. Que no la dejemos caer. Que estemos sintiendo siempre que del otro lado está Jesús. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias por la esperanza que nos has dado. Y yo siento en esta mañana que hay algunos que deben renovar su esperanza, Señor. Algunos deben aferrarse a esta esperanza, que es Jesucristo. Y otros deben renovar su esperanza, Señor, porque hay tantas situaciones, tantas causas de ansiedad y de temor en este mundo, Señor. Por eso que necesitamos en esta mañana volver a tus promesas, volver a lo que nos has hablado, volver a lo que nos olvidamos que nos has hablado, Señor, hace muchos años atrás. Volver al llamado que nos hiciste, Señor, cuando éramos jóvenes o cuando recién nos convertimos, Señor, y volver a aferrarnos a esa palabra que nos diste, Señor, para que nuestra vida tenga estabilidad en estos tiempos difíciles, aunque vivimos en países tranquilos, Señor, los tiempos son difíciles, tú lo has dicho, Señor.
Y necesitamos este consuelo fortísimo en nuestra alma, Señor. Necesitamos ese consuelo que solamente tú puedes dar cuando sentimos que aunque no estemos aún contigo, tú estás cerca, Señor. Porque nos estás llevando poco a poco hacia ti, cada día de nuestra vida, Señor. Que podamos sentir que nos acercamos a ti cada día, Señor. Y que no nos alejamos o que no nos detuvimos, Señor, en un momento de nuestra vida cristiana, sino que estamos paso a paso, Señor, conociéndote más, acercándonos más a ti, Señor. Señor, ayúdanos en esta mañana a atar nuestra esperanza a nuestra alma, Señor, por la fe y aferrarnos a ella, Señor. Te lo pido, Señor, y que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, ahora mismo, Señor, ahora mismo tu Espíritu Santo traiga un fortísimo consuelo a aquellos que lo necesitan y que Jesucristo sea revelado en cada corazón, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo haga lo que tú has pensado hacer para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.